Cabe comentar que todas las prendas, cuando las compramos, en la etiqueta nos especifican cómo lavar y cómo planchar, entre otras acciones. En esta etiqueta vemos unos iconos por el cual se establece si podemos utilizar mayor temperatura, menor temperatura, o si podemos lavar o el lavado tiene que ser en seco, etc. Bien, cabe comentar que además del lavado, el planchado es una de las acciones que más puede perjudicar el tejido tratado con microcápsulas, ya que además de frote ejercemos presión y ejercemos mucha temperatura. Por lo tanto, bueno, en un planchado hemos comentado las condiciones, que serían temperatura, presión, si hacemos vaporizado y el número de pasadas por el cual pasamos la plancha sobre el tejido. Estas condiciones tienen que ser determinadas en el ensayo. Para poder comparar distintos tratamientos y evaluar el comportamiento de las microcápsulas ante el planchado, se realiza el ensayo de acuerdo con la norma UNE ISO 105X11. Bueno, para ello se utilizan unas planchas de placas. La placa calefactora es la que está arriba. Le determinamos la temperatura y a la presión que nos establece la norma agachamos la plancha y se queda durante un tiempo determinado a presión. Bien, del mismo modo que en los distintos ensayos, para evaluar y caracterizar el tejido después de esta acción, del planchado en este caso, pues caracterizamos utilizando la microscopía electrónica de barrido. De este modo se presentan dos microfotografías del tejido tratado con microcápsulas después de ejercer el ensayo, someterle a un planchado de 150 grados y a un planchado de 200 grados. En este caso vemos que las microcápsulas, algunas de ellas han sido deshinchadas o incluso rotas por por someterlo tanto a presión como a mucha temperatura. Y este mismo ensayo, al utilizar mayor temperatura, lo que vemos es que hay una mayor cantidad de microcápsulas que han perdido su forma inicial esférica y han soltado la mayoría de ellas el principio activo. Por lo tanto, un planchado a mayor temperatura queda verificado que perjudica el estado de las microcápsulas.